por la libertad en Nicaragua, y vamos a conversar con ella sobre, bueno, esta actividad que ellos están desarrollando en paralelo con en el contexto de esta reunión de la OEA. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes por acogernos y permitirnos llevar la voz al pueblo peruano. Bien, antes de hablar un poco de las actividades, hablemos de las malas noticias, de los últimos arrestos que se han dado en Nicaragua, incluyendo, acá lo hemos informado, Hugo Rodríguez, conocido porque lo he entrevistado en este programa un par de veces. Cuéntenos, ¿cómo han sido estos últimos arrestos? En las últimas semanas el gobierno de Nicaragua, o el régimen de Nicaragua, ha arrestado a numerosas personas. Muchas familias ya no quieren ni siquiera dar a conocer que sus integrantes han sido apresados, porque ya no se limitan a la persona que tenía alguna actividad política, sino que lo extienden a toda la familia. Hay al menos 14 personas presas en los últimos días, incluyendo 3 integrantes de una misma familia, que no estaba la persona a quien llegaron a buscar, y entonces se llevaron a su esposa, a su hija, a su yerno, y le mandaron a decir a Javier Álvarez que si él se entregaba, ellos podrían ser liberados, lo cual sabemos que no es cierto, porque ya han publicado causas contra toda la familia. Adicionalmente, hay 215 personas presas políticas, al menos 26 mayores de 60 años. Y ya en este año murió un héroe nacional, Hugo Torres, comandante guerrillero y integrante del ejército de Nicaragua, murió estando en la cárcel. Sí. No curiosamente, contradictoriamente, esta persona fue la que organizó la liberación de Daniel Ortega durante el tiempo de Somoza. Pero en Nicaragua vivimos en una situación de extrema represión. Cantar el himno se ha convertido en delito, levantar la bandera nacional es un delito, y muchísimas personas o son expulsadas, como fue mi caso, que me quitaron la nacionalidad nicaragüense y me expulsaron a Costa Rica, me llevaron esposada después de tenerme por varias horas en el Chipote, o se les impide regresar a su país. Muy recientemente, hace menos de 2 semanas, el vicerrector de una de las universidades más prestigiosas, la Universidad Jesuita, la UCA, fue impedido de ingresar a Nicaragua, siendo este su país. Ha tomado además una serie de decisiones, como por ejemplo declarar non grata a la embajadora de la Unión Europea, o cortar relaciones con el Reino de Holanda, o impedir el ingreso del embajador de Estados Unidos a Nicaragua, el señor precisamente Hugo Rodríguez. Entonces hay, digamos, un deseo, por un lado, de aislar Nicaragua, y por otro lado de controlar hasta lo último de lo que pasa en el país. Dentro de este control han cerrado al menos 43 medios de comunicación, tienen apresados a unos 8 periodistas, se han adueñado de las instalaciones de al menos 3 medios de comunicación, y han cancelado la personería jurídica de más de 2.000 organizaciones no gubernamentales, a las cuales también nos han expropiado nuestros bienes producto del trabajo de décadas. Y también la iglesia ha sido atacada, ¿no? Y el otro sector atacado, muy atacado, es la Iglesia Católica. Hay un obispo
que no podemos decir que está detenido porque no hay ninguna causa abierta, pero que está desaparecido desde el 18 de septiembre y ¿No se sabe nada de él? no se sabe absolutamente nada de él, no hay una causa abierta. Supuestamente tiene casa por cárcel, pero esto no se ha establecido jurídicamente. Hay 10 sacerdotes apresados en la peor cárcel de Nicaragua, que es el Chipote, y a algunos de ellos les han abierto causas, por ejemplo, de ciberdelitos, otras son causas inventadas de violación, no porque no haya curas que lo hayan hecho, No, claro. pero en este caso particular es una causa inventada de maltrato a mujeres, que la misma persona que puso la primera denuncia después se desdijo, y hoy esa persona está también en la cárcel, ¿verdad? Claro. Por haberse desdicho. Entonces estamos viviendo una situación extremadamente violenta, represiva y de muchísimo riesgo para la población, que ha llevado a que más de 400,000 nicaragüenses de apenas 6 millones de habitantes hayan dejado el país en el último tiempo. O sea, en realidad casi no hace falta casi nada ni para que una persona pueda ser arrestada, simplemente hasta por pensar de alguna manera distinta, lo ha expresado eventualmente en un tuit o algo, no, ni siquiera en un tuit, de repente en un WhatsApp, algo por el estilo, y las personas son arrestadas incluso si no son activistas. Ni siquiera tiene que haberlo manifestado. Hay un señor campesino que fue acusado de crimen de ciberdelito, que el señor ni siquiera tenía celular, ¿verdad? Y lo acusan de ciberdelito, ¿verdad? El señor prácticamente analfabeta, y hoy tiene una condena de 13 años de cárcel por ciberdelito. Entonces la situación es extremadamente riesgosa, es de una opresión y un silencio muy marcado. Ellos, si se imaginan que alguien piensa diferente, ya eso es suficiente para llevarlo a la cárcel. Y la condición de las personas en la cárcel... Eso quería ya, porque están subalimentadas, maltratadas. Pésimamente alimentadas. Hay un grupo, incluyendo 7 candidatos presidenciales que fueron apresados en junio del año pasado y que han perdido entre 20 y 40 kilos de peso en el tiempo que llevan en la cárcel. Han desarrollado un montón de problemas de salud. Algunos los mantienen con luz artificial las 24 horas del día, a otros los tienen en la penumbra total. Este es un joven estudiante, Max Jerez, que fue apresado por haber participado en el diálogo. Este es Lester Alemán, un joven también comunicador. Juan Sebastián Chamorro, que ha perdido más o menos 30 kilos de peso, ¿verdad? Uh-huh. Y que su crimen fue hablar y pedir elecciones libres, pedir la liberación de los otros presos, y este señor era el presidente de la principal organización de la empresa privada en Nicaragua, ¿verdad? Y tiene ya 1 año y medio de estar en la cárcel. Durante este tiempo solo han sido visitados 10 veces por sus familiares, y quienes tienen hijos menores, como Miguel Mora o como Miguel Mendoza, que tienen hijos menores de edad, no los han podido ver en más de 1 año. Usted se imagina una niña de 5 años
que por un año no ha sabido nada de su papá o de su mamá. Sí. Es prácticamente toda su vida, ¿verdad? Sí. Quería cuéntenos un poco de la actividad que van a desarrollar ustedes acá. Entiendo que hay una conferencia de prensa a las 7:30 y después van a, no sé, me imagino que tomarán contacto con las delegaciones que están acá en el marco de la OEA. Cuéntanos un poco. Sí, hemos establecido y tenemos actividades con, por un lado, bilaterales y con grupos de los representantes ante la OEA. Hay una propuesta de resolución sobre Nicaragua. Vale la pena recordar que el gobierno de Nicaragua expulsó a los personeros de la OEA de Nicaragua hace un poco menos de un año y ocupó las instalaciones de la OEA y las mantiene ocupadas. Esta resolución habla de la condena a la represión, pide al gobierno de Ortega la liberación de los presos y las presas políticas y la restitución de las libertades públicas. A nosotros nos interesa en primer lugar que se libere a los presos y las presas políticas. No queremos ni un muerto más. Claro, claro. En segundo lugar, queremos que se restituyan las libertades públicas y se nos permita a los más de 400.000 exiliados regresar a nuestro país en condiciones de seguridad, ¿verdad? Por supuesto, algo que no quiere el régimen. Claro. Y finalmente queremos elecciones libres, observadas internacionalmente y nacionalmente, y donde puedan participar quien tenga interés. Hay 4 partidos políticos a los que les han cancelado la personería jurídica y, como decía, 7 candidatos presidenciales en las cárceles. Ya para cerrar brevemente, ¿qué posibilidades ve usted que efectivamente se vaya a adoptar una resolución en la OEA? Nosotros confiamos en que se va a adoptar la resolución, creemos que hay los votos suficientes. Queremos ver, además de la resolución, acciones más contundentes, claro, ¿verdad? Queremos más condena por parte de la comunidad internacional y queremos presión para obligar a Ortega a cambiar la política y abrirse para el, no vamos a decir exactamente diálogo, pero una apertura para que los opositores podamos participar. Una cosa que a nosotros nos queremos insistir es que el pueblo de Nicaragua quiere una salida cívica, no quiere más guerra, no quiere más armas, no quiere más muertes. Esto es algo muy diferente de lo que pasó años atrás, pero hay una convicción muy fuerte en Nicaragua y por eso le pedimos a la comunidad internacional, al pueblo de Perú, que nos acompañen en esta demanda por la paz, la justicia, la libertad y la democracia. De acuerdo, muchas gracias, señora Quiroz, muy interesante. Obviamente estamos con ustedes en esta lucha y bueno, vamos a estar al tanto de efectivamente si va a haber o no esa famosa votación en la OEA. Y bueno, lo mejor de todo para Nicaragua. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, nosotros...